Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1651 al 1660. Capítulo 1651. El mismo problema. Jack contempló el cuerpo en el suelo, paralizado por un largo instante, sin aliento. Las extremidades retorcidas de la criatura seguían convulsionándose, con espasmos, mientras lo que acababa de ocurrir en su interior finalmente se apagaba. A su alrededor, los demás infectados comenzaron a retroceder, abriendo mucho los ojos. Todos habían visto lo que ocurrió cuando uno de los suyos mordió a Jack, la violencia de la reacción. Ninguno de ellos se atrevía a acercarse ahora, al menos no lo suficiente como para intentar darse un festín con él. Pero Jack no los estaba mirando. Jack no podía mirar nada excepto la criatura muerta a sus pies. Porque todo, la forma en que se movía, la forma en que atacaba, el hambre salvaje detrás de los ojos, era idéntico a Lily. Exactamente lo mismo. Esta infección es exactamente igual. Igualita a Lily. Jack se quedó sin aliento, solo para que otro infectado saltara sobre su espalda, con un par de uñas largas y afiladas cerrándose alrededor de su garganta por detrás. Incluso distraído, apenas necesitó esfuerzo. Extendió la mano por encima del hombro, agarró a la criatura por el brazo y la arrojó lejos de sí, golpeándola con tanta fuerza contra la tierra que el polvo explotó hacia arriba en una nube. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué hay gente como Lily en esta región tan alejada? Pensó Jack, con el pánico apoderándose de su pecho. Su mente se dirigía a un solo lugar, a la última persona en la que quería pensar. Anzoku. Las palabras que había susurrado esa noche. Como el mundo comenzaría a maldecir a Broncelán porque Jack no había cumplido lo que el destino le exigía. Como todo lo que está sucediendo ahora supuestamente fue culpa de Jack. Jack no quería creerlo. Nunca quiso creer nada de lo que Unsoku decía. Pero ahora las piezas estaban encajando de la peor manera posible. Mientras Jack estaba allí en ese momento de tormento, otro infectado se abalanzó sobre él, solo para que su cabeza se lanzara hacia atrás cuando un corte limpio la atravesó. Bluebeard se había movido detrás de Jack, cortando a la criatura antes de que pudiera alcanzarlo. ¿Qué haces, Jack?, gritó Pájaro Azul con un deje de incredulidad. Estas cosas son monstruos. Si no las acabamos ahora, arrasarán con todas las aldeas de la región. Jack quería discutir. Quería decir que no eran monstruos, que eran como Lily, víctimas de una enfermedad que no podían controlar. Pero una segunda reflexión lo asaltó con la misma rapidez. Aunque fueran como Lily, Lily había sobrevivido porque él había estado allí. Porque solo necesitaba su sangre. Una sola persona infectada casi había destrozado una calle entera. Pero aquí, había docenas. Casi un centenar. Si necesitaran sangre constantemente, si cazaran indiscriminadamente, ningún pueblo podría sobrevivir a eso. Y lo peor era que nadie sabía cómo se propagaba la infección. Si una persona infectada mordía a otra, ¿se multiplicaría la enfermedad indefinidamente? Jack apretó la mandíbula. Él no lo quería. Él lo odiaba. Pero él entendió lo que había que hacer. Levantó el brazo, con sus garras brillando a la luz de la luna, y cortó limpiamente el cuello del aldeano infectado. Lo siento, pensó Jack mientras la criatura se desplomaba. Lamento no haber podido ayudarte como ayudé a Lily. Lamento no haber encontrado una cura antes. Lamento que esto sea lo único que puedo hacer por ti ahora. Con Jack peleando de nuevo, serio, concentrado, furioso, todo cambió. Entre la habilidad con la espada de Bluebeard, el dominio físico abrumador de Jack y el apoyo de los caballeros entrenados, los aldeanos infectados comenzaron a caer uno tras otro. Incluso con su resistencia sobrenatural, no pudieron resistir los ataques coordinados de dos héroes de tierra bronce. Finalmente, el caos se calmó. Los gritos se apagaron. Y el silencio se extendió por la aldea ensangrentada. Rique y el otro capitán caballero lograron someter a dos de los infectados, a duras penas. Les habían cortado repetidamente las piernas y los brazos con un patrón preciso que apenas les permitía moverse. No era elegante, pero los mantuvo inmovilizados, sujetos pero vivos. Es cruel.
admitió Rique, respirando con dificultad mientras obligaba a un hombre infectado a bajar la muñeca. Pero si los atamos de otra manera, romperán las cuerdas y se desbocarán. Esta es la única forma de sujetarlos. Con estos dos, dijo Pájaro Azul, agarrando con fuerza su espada, podríamos investigar la enfermedad adecuadamente. Mientras tengamos sujetos vivos, quizá podamos encontrar la manera de detener su propagación. Jack había permanecido extrañamente callado. Le temblaban los puños, no de miedo, sino por la tormenta que rugía en su interior. Creo, murmuró finalmente Jack en voz baja, que sé que está causando esto. Y sé que hay que hacer, si queremos detenerlo. Bluebeard se giró bruscamente. ¿Cómo? Jack, ¿cómo que lo sabes? Pero Jack ya no estaba escuchando. Sus ojos ya se habían movido, no en color, sino en dirección, hacia donde se encontraba el reino del ala roja en la distancia. Lo siento, Gary, dijo Jack, usando el verdadero nombre de Bluebeard por primera vez esa noche. Me llamaron con poca antelación y tengo demasiadas cosas en la cabeza. Nos vemos en el reino. Podemos hablar entonces. Bluebeard abrió la boca para detenerlo, pero Jack ya se había transformado. Su cuerpo adoptó su forma completa de hombre lobo en un estallido de músculos y pelaje, y en el siguiente instante estaba corriendo, cubriendo campos enteros con cada salto, corriendo de regreso al asentamiento del ala roja. ¿Crees que algo anda mal?, preguntó Rique en voz baja, mientras observaba la silueta que se encogía. Siempre hay problemas en Tierra Bronce, dijo Pájaro Azul. Pero esta vez, el problema le pertenece a Jack. Jack corrió más rápido que nunca en su vida. El viento nocturno azotaba su pelaje. El suelo se agrietaba bajo cada paso potente. La imagen de los aldeanos infectados, su hambre, su fuerza, su reacción a su sangre, se repetía una y otra vez en su mente. Si Lily fuera descubierta. Si alguien viera su condición. Si otro héroe la viera como Bluebeard vio a los infectados esta noche. La matarían sin dudarlo. Y después de las cosas que Jack acababa de hacer, ¿cómo podría defenderla? ¿Cómo podía afirmar que ella no era un peligro cuando había asesinado a docenas de personas que presentaban síntomas exactos de ella? Ya voy, Lily. Por favor, ten cuidado. Por favor, que no te encuentren así. Cuando Jack finalmente llegó al asentamiento de los Alas Rojas, no esperó a recuperar el aliento. No esperó a orientarse. Ni siquiera esperó a salir de su estado transformado. Corrió directamente hacia el centro del pueblo, escaneando cada rostro, cada rincón, cada sombra. Luego miró al guardia de patrulla más cercano. ¿Dónde está Lily?, preguntó Jack, jadeando. ¿Dónde está? Capítulo 1652. Una persona desaparecida. Cuando Jack regresó, fue directo a todos los lugares habituales donde Lily estaría. Revisó los lugares que ella solía visitar, los que evitaba, incluso la caldera, que hacía tiempo que había sido apagada. Sin embargo, por mucho que buscara, no la encontraba. Ni rastro. Incluso comenzó a preguntar por ahí, interrogando a los hombres lobo que vagaban por la zona o custodiaban los puestos cercanos, pero ninguno de ellos sabía nada. ¿Lily? No la he visto desde esta tarde. No tengo idea de a dónde fue. Por aquí no pasó nadie. Cada respuesta apretaba más el nudo alrededor del pecho de Jack. Esto no puede ser una coincidencia. Simplemente no puede. Ella no habría ido muy lejos, no tan tarde, no sola. Y el único día, que salgo del asentamiento, ¿pasa esto? Todo en su interior le gritaba que esto no era casualidad. Algo había sido planeado, manipulado. Y ahora no sabía qué hacer. Sus pensamientos estaban nublados por el miedo y la culpa. Acababa de ver a gente infectada con la misma enfermedad que padecía Lily, viviendo como bestias, llevados por el hambre, y al final, los había aniquilado con sus propias manos. Si otro caballero, o peor aún, otro héroe, encontrara a Lily en el mismo estado, ¿podría siquiera culparlos? ¿Podría decirles que estaban equivocados? No puedo pensar así. Tengo que encontrarla. Tengo que llegar a ella primero.
Jack se negó a involucrar a los demás hombres lobo. Si les pedía ayuda en la búsqueda y la encontraban en un estado de pánico, podrían atacarla de inmediato. Podrían tratarla igual que él había tratado a los aldeanos infectados. Él era el único que podía hacer esto. Él era el único que debía hacerlo. Jack respiró hondo, cerró los ojos e intentó encontrar algún rastro del aroma de Lily. Fue más fácil de lo que esperaba. Porque últimamente, Lily había desarrollado un olor nuevo y distintivo. Uno tan fuerte que, incluso en pánico, Jack pudo percibirlo al instante. Siguió el sendero a través del asentamiento, atravesando las casas, pasando las residencias exteriores y luego. Su corazón se hundió. El olor salió de la ciudad. ¿Se fue del asentamiento? ¿Por qué iba a salir de la ciudad? ¿Volvió a cazar al bosque? Mientras tanto, Lily vagaba por el bosque en un trance casi silencioso. Sus pies se movían sin pensar, sin vacilar, como si los arrastraran hilos invisibles. Llevaba más de una hora caminando, y aunque sus pasos eran firmes, su mente estaba en blanco. De vez en cuando levantaba la mano y arrastraba las uñas por la corteza de los árboles que pasaban, dejando largas marcas. Ni siquiera era consciente de ello. Su cuerpo se movía como si alguien más lo controlara. Entonces, de repente, se detuvo. Sus piernas se bloquearon. Sus hombros se tensaron. Y entonces, lentamente, la opacidad de sus ojos se desvaneció. Un escalofrío la recorrió al recobrar la conciencia. Su visión se centró en el bosque que se extendía frente a ella. ¿Cómo terminé aquí? Suspiró Lily. Le temblaba la voz. ¿Estoy en el bosque? Pero debería estar de vuelta en el asentamiento. Se dio la vuelta, buscando algún punto de referencia familiar. Pero el reino del ala roja no se veía por ningún lado. Ni siquiera el más leve resplandor de antorchas lejanas. Había caminado mucho. Mucho más lejos de lo que jamás habría llegado por voluntad propia. Todo lo que recuerdo, alguien me agarró. Esos ojos rojos. Su respiración se volvió temblorosa y superficial. ¿Ocurrió otra vez? Cambié de nuevo. El pánico la recorrió, apretándole la garganta. La última vez que su mente se había quedado en blanco, se había despertado rodeada de destrucción, sangre derramada, cuerpos destrozados. Jack la había encontrado ese día. Y ahora, un nuevo olor llegó a su nariz. Grueso. Pesado. Dulce. Sangre. Los ojos de Lily se abrieron mientras miró hacia abajo. Un cuerpo yacía a sus pies, un hombre adulto, con el pecho y el cuello destrozados por garras. Su rostro, congelado en una expresión de terror del que nunca tuvo tiempo de escapar. Oh no. Susurró, retrocediendo. ¿Yo hice esto? ¿Yo? Intentó respirar, pero sus pulmones apenas respondían. Sus manos temblaban violentamente mientras miraba el cadáver. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué? Se preguntó con la voz entrecortada. Jack dijo que me había encontrado antes, así, pero esta vez, soy realmente responsable. Un miedo profundo la atravesó. Si ella realmente era la causa de esto, entonces era peligrosa. Un peligro para el reino de las alas rojas, para Jack, para sus hijos, para todos los que le habían mostrado bondad. Si ella les hizo daño, si mató a alguien a quien amaba, ella no podía permitir que eso sucediera. Justo cuando se dio la vuelta para correr, dispuesta a huir más profundamente en el bosque si era necesario, oyó pasos que se estrellaban entre la maleza. Dos figuras descendieron de los árboles, aterrizando con la agilidad de luchadores experimentados. Miraron a Lily, luego al cuerpo, con expresiones de conmoción y rabia. «Sky», gritó un hombre con la voz entrecortada. Está muerto». Ambos reconocieron claramente al hombre en el suelo. Y por sus expresiones, era evidente que creían que Lily era la responsable. «Espera». Lily levantó ambas manos a la defensiva, tambaleándose hacia atrás. «Yo no hice esto. Juro que no lo hice. Solo lo encontré. Quería ver si podía ayudar». Pero uno de los hombres le dio un fuerte codazo al otro. «Mírala.
susurró, señalando directamente el rostro de Lily. ¿La ves? Los ojos del segundo hombre se entrecerraron y luego se abrieron con horror. Sí. Es igualita a las que nos atacaron antes. Mira qué ojos tiene. Rojos. Inhaló profundamente, con las fosas nasales dilatadas. Y su olor, huele igual que ellos. Se miraron el uno al otro y luego la miraron a ella. Ella es una de ellos. Tenemos que llevárnosla. Esteve necesita ver esto. Capítulo 1653. El comienzo de una guerra. Lily tenía el presentimiento de que ya sabía exactamente quiénes eran esos dos hombres. Aunque aún no se había adaptado del todo a los extraños cambios en su cuerpo, algunas diferencias en los olores que la rodeaban se habían vuelto inconfundiblemente evidentes. Humanos, casi se sentía atraída por ellos. Su presencia era cálida y reconfortante, como entrar en una pastelería y oler dulces recién horneados, o en una floristería llena de suaves fragancias. Había algo acogedor, algo relajante en ellos ahora. ¿Pero hombres lobo? Estar cerca de ellos era como entrar en un sótano húmedo y lleno de moho. Se le revolvía el estómago al instante, se le cerraba la garganta como si su propio cuerpo rechazara su presencia. Cuanto más tiempo permanecía cerca, más insoportable se volvía, como una enfermedad que se acumulaba en su interior. No había notado esa sensación antes porque estaba demasiado conmocionada, demasiado aturdida por el cadáver que descubrió y el extraño trance del que había despertado. Pero ahora, frente a frente con estos dos hombres, la sintió con claridad. Su olor era abrumador, áspero, penetrante, doloroso. Y aunque no los conocía directamente, les había oído pronunciar un solo nombre que le heló el corazón. Steve. Jack había hablado de Esteve, el alfa de la otra manada. Ella solo lo había visto una o dos veces, mucho antes de que todo esto comenzara. Los encuentros habían sido breves, tensos y distantes. Después de que Esteve se convirtiera en alfa, la comunicación entre las dos manadas se había reducido a casi nada. Existía un entendimiento mutuo y tranquilo entre ellos. Si no pasaba nada, no había necesidad de hablar. Porque el contacto innecesario podía provocar malentendidos, tensión y guerra. Por eso, incluso ahora, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, Esteve no podía simplemente acercarse a Jack y decirle lo que necesitaba. Su relación se había vuelto frágil. Un paso en falso y todo podía desmoronarse. «Esperan», gritó Lily, tambaleándose hacia atrás mientras los dos hombres avanzaban. «Les prometo que no fui yo. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Acabo de despertarme así. Déjenme hablar con Jack. Él puede explicárselo todo a Esteve. No tienen por qué llevarme allí ustedes mismos». Sus palabras salieron en pánico, atropellándose. Demasiados pensamientos cruzaron su mente a la vez. Una parte de ella creía que si se iba con ellos en paz, tal vez, todo se arreglaría. Pero ¿cuánto tardaría eso? ¿Cuánto tardaría Jack en darse cuenta de su ausencia? Entraría en pánico. Podría pensar que la habían secuestrado. ¿Y entonces qué? ¿Y si pasaba demasiado tiempo en el campamento de Esteve sin acceso a sangre? ¿Y si volvía a perder el control? ¿Y si lastimaba a alguien? ¿Tendrían otra opción que matarla? Ya podía imaginarlo, su existencia convirtiéndose en la chispa que impulsó a los dos alfas a un conflicto directo, una guerra nacida de ella. Derramamiento de sangre, desamor, todo destrozado por no poder controlarse. Ella no podía soportar ese pensamiento. Y cuando vio que los dos hombres ignoraban sus súplicas, vio que sus brazos y piernas comenzaban a transformarse, los músculos ondulaban bajo su piel, se dio cuenta de que solo tenía una opción. Ella corrió. Giró sobre sus talones y salió disparada a toda velocidad. Sus pies se clavaron en la tierra, dejando surcos tras de sí. Los dos hombres lobo parpadearon sorprendidos. «¿Qué carajo? Es rápida». «¿En serio?» «Dijeron que mató a uno de nosotros. Claro que no es una humana normal». Lily apretó las piernas con más fuerza, pero ya sabía la verdad. No era lo suficientemente rápida. No contra ellos. No allí. No en el bosque, el principal territorio de caza de los hombres lobo.
Los hombres saltaron hacia arriba, trepando los árboles frondosos en segundos. Sus garras se clavaron en la corteza mientras saltaban de rama en rama, moviéndose a una velocidad aterradora. Entonces, con un fuerte empujón, uno de ellos se lanzó hacia ella. Él se estrelló contra ella desde arriba. Se tambalearon entre la maleza y Lily cayó al suelo con fuerza. Se quedó sin aliento y, antes de que pudiera recuperarse, sintió el peso aplastante del hombre lobo sobre ella, inmovilizándola. ¡No!, gritó, forzando el brazo hacia arriba con una fuerza que no comprendía del todo. El hombre lobo se estremeció, sorprendido de que pudiera levantarlo siquiera un poco, pero apretó los dientes y le bajó el brazo con fuerza. «No entiendes cuánto quiero arrancarte la garganta por matar a uno de los nuestros», gruñó, con su aliento caliente en la mejilla. «Pero necesitamos respuestas. Y te traeremos de vuelta con vida». Lily se retorcía bajo él, con todos sus instintos gritándole que escapara. Su cuerpo temblaba de poder y pánico. Los músculos del hombre lobo se tensaron. No estaba seguro de cuánto tiempo podría mantenerla inmovilizada. Entonces, una mano agarró al hombre lobo por la nuca. Antes de que pudiera siquiera mirar por encima del hombro, lo levantaron sin esfuerzo, lo separaron de Lily como si no pesara nada y lo lanzaron por los aires. Se estrelló contra un árbol con un fuerte crujido y cayó al suelo hecho un ovillo. ¿Qué demonios? Dylan, ¿no se suponía que me estarías protegiendo?, gruñó el hombre, negando con la cabeza. Pero cuando logró concentrarse, vio por qué Dylan no había ayudado. Alguien estaba entre ellos y Lily. Alguien a quien reconocieron. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó el recién llegado con voz tranquila pero fría. ¿No ves que no quiere ir contigo? Y dice la verdad, no fue ella quien mató a tu amigo. La he estado siguiendo todo este tiempo. El hombre que se había estrellado contra el árbol se puso de pie tambaleándose, uniéndose a su compañero. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Lupus?», gritó uno. «¿Qué haces aquí? ¿Y por qué la proteges? Has estado fuera. No sabes lo que ha pasado en el campamento». Levantó un dedo tembloroso hacia Lily. «Pero mírala. Es igualita a quienes nos atacaron. Tiene el mismo olor, los mismos ojos. No es humana». «Sé exactamente quién es», respondió Lupus. Su postura no vaciló. Su expresión no se suavizó. «Y les digo ahora mismo que si alguno de ustedes intenta hacerle daño o arrastrarla de vuelta a su campamento por la fuerza, los mataré a golpes. Y por nuestra historia, lo haré rápido». Capítulo 1654. El hombre respetado, parte 1. Los dos miembros de la manada de Esteve miraron a Lupus con incredulidad. Lo conocían bien, mucho mejor que la manada de Jack. No solo a él, sino también a los otros dos que se habían unido a él. A diferencia de lo que ocurría en el campamento de Jack, el trío había pasado tiempo de verdad integrado en la vida de la manada de Esteve. Habían participado en innumerables misiones juntos, habían luchado codo con codo, habían sufrido y sobrevivido en compañía el uno del otro. Y en más de una ocasión, Lupus y su grupo los habían rescatado del peligro. Habían salvado vidas, a veces con pura fuerza, a veces con ingenio, pero siempre con decisión. Así que ninguno de los dos era ajeno a su habilidad. Pero aún sabiendo todo eso, fue impactante ver a Lupus tomar una postura frente a la extraña mujer de ojos rojos, protegiéndola de todas las personas. «Lupus, creo que no lo entiendes», gruñó uno de los hombres lobo. «Nuestro campamento ha sido atacado una y otra vez por esas cosas, por gente como ella. Y ahora la encontramos de pie junto a uno de los nuestros, muerto, justo cerca de nuestro territorio». Señaló el cuerpo tendido en el suelo, con la mandíbula apretada por el dolor y la furia. «Necesitamos respuestas». ¿Y el hecho de que parezca tener alguna conexión con la manada de Jack? Solo empeora las cosas. «Es sospechoso». Lupus no respondió. Simplemente se quedó allí, con los hombros erguidos y el cuerpo ligeramente ladeado para proteger a Lily de ambos hombres. Pero en su interior, estaba recomponiendo el malentendido. Estos dos claramente no tenían ni idea de que ella era la esposa de Jack.
Si lo supieran, incluso ellos dudarían, no se atreverían a arrastrarla de vuelta con tanta despreocupación. Pero la situación estaba empeorando demasiado rápido para que él pudiera explicar nada. Lupus, tenemos que traerla, repitió el hombre lobo, con la frustración reflejada en su voz. No esperó una respuesta. Ambos hombres se transformaron al instante. Sus cuerpos se expandieron, les brotó el pelaje y los músculos se les abultaron bajo la piel. Con un rugido gutural, saltaron hacia adelante. Lupus transformó solo sus brazos, pero incluso eso fue suficiente. Bajó su postura y se estrelló con el hombro contra el primer hombre lobo. El impacto fue fuerte, un crujido sólido, y detuvo el ataque en seco. A la derecha, el segundo hombre lobo intentó esquivarlo, apuntando directamente a Lily. Lupus vio el movimiento con el rabillo del ojo. Liberó un brazo y lo asestó directamente al abdomen del atacante. El puñetazo fue brutal. El cuerpo del hombre lobo se levantó del suelo, se quedó sin aliento mientras se estrellaba hacia atrás y se deslizaba por el suelo del bosque. Lupus giró bruscamente, abalanzándose sobre el primer hombre antes de que pudiera recuperarse. Lo agarró por los hombros, y usando solo su fuerza bruta, lo desequilibró y lo arrojó al suelo como una piedra. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. «¡Guau!», pensó. Dijo que acababa de unirse al grupo. ¿Pero es tan fuerte? Me recuerda un poco a Jack. Ambos hombres lobos se pusieron de pie de un salto. Gracias a su curación y resiliencia naturales, se recuperaron rápidamente. Pero ahora era evidente que se enfrentaban a un muro. Lupus ni siquiera luchaba en serio. Solo la defendía, reaccionando a cada ataque, conteniéndose. Aún así, fue una batalla perdida para ellos. Pero entonces, las ramas crujieron. Unos pasos pesados sacudieron el suelo. Dos figuras más descendieron de los árboles detrás de la pareja original. «Dylan, ¿qué pasa aquí?», preguntó uno, pero su voz se apagó en cuanto vio a Lupus. «¿Lupus? ¿Qué haces aquí? ¿No te uniste a la manada de Jack?». Estos dos formaban parte de una patrulla del campamento de Esteve. Al no regresar Dylan y su compañero, salieron a buscarlos, solo para encontrarse con esta escena. «Olvídate de eso. Spiro Dylan. Mira a la mujer detrás de él. Mató a uno de los nuestros, y ahora Lupus la protege. Tenemos que llevárnosla». Lupus apretó la mandíbula. Dos habían sido manejables, aunque apenas. ¿Pero cuatro? 4 hombres lobo experimentados, todos familiarizados con su estilo de lucha tras innumerables misiones juntos. Esto fue un problema. Si el sistema no lo reprimiera, arrasaría el bosque antes de permitir que alguno le pusiera un dedo a Lily. Pero así, y además de eso, tenía que mantener a Lily a salvo mientras luchaba. «Es una de las que estábamos buscando», dijo uno de los recién llegados, entrecerrando los ojos. «Es igual que esas criaturas que atacan nuestro campamento». Los otros dos se transformaron por completo, gruñendo, y sus cuerpos se hincharon hasta adquirir formas monstruosas. Antes de que pudieran terminar su turno, los instintos de Lupus se activaron. Salió disparado hacia adelante como un borrón. Su brazo, completamente transformado, trazó un arco en el aire y golpeó el rostro del hombre lobo más cercano con un impacto que le partió los huesos. La fuerza sacudió el suelo, haciendo vibrar las hojas de las ramas. Tuvo que reducir su número antes de que se acercaran. Pero tan pronto como asestó el golpe, 2 puños se clavaron en su estómago desde su punto ciego. La fuerza lo hizo caer hacia adelante, con el aire escapando de sus pulmones. Apenas logró levantar las manos a tiempo para bloquear un tercer puñetazo que le iba directo a la cara. El impacto lo empujó hacia atrás, y sus botas dejaron surcos en la tierra. Se obligó a incorporarse, apretando los dientes. Sentía un fuerte latido en el abdomen. Pero en cuanto se estabilizó, los 4 hombres lobo volvieron a atacar. «Hace tiempo», murmuró Lupus en voz baja, con la mirada agudizada. «Desde que lo he pasado mal». Enderezó los hombros y afianzó su postura. «Pensé que solo quedaban unas pocas personas en este mundo que pudieran empujarnos, después de todo ese entrenamiento».
El bosque tembló a su alrededor mientras los cuatro se acercaban. No quería depender de ello, dijo Lupus. Pero quizás es hora de que use el ki también. Él respiró profundamente. Torció el pie en el suelo. La tierra bajo él se hundió, como si no fuera más que agua blanda, moldeándose bajo su peso. Justo cuando Lupus se preparaba para enfrentarse a su carga. Ruido sordo. Un fuerte impacto resonó como un trueno. Todos se quedaron paralizados. Le siguió una voz profunda y potente, ligeramente deformada por la transformación, pero inconfundible. ¿Qué está pasando aquí? El aire mismo tembló. Jack había llegado. Capítulo 1655. El hombre respetado, parte 2. Los del campamento de Esteve eran un grupo heterogéneo, una mezcla de hombres lobo formados por diferentes caminos y distintas dificultades. Algunos habían estado con Esteve desde el principio, desde los primeros días, cuando aún realizaba misiones de rescate y rescataba gente de bandidos, esclavistas, caballeros corruptos y cosas peores. Otros se habían unido más tarde, salvados tras años de sufrimiento, finalmente liberados y con un hogar donde podían respirar sin miedo. Y luego estaban aquellos como los 4 hombres que estaban frente a Jack, reclutas más jóvenes que se habían unido a Esteve después de que todo ya estuviera construido. Nunca habían presenciado los primeros días de lucha ni el vínculo entre Esteve, Jack y sus manadas. Nunca habían conocido a Jack en persona. Pero en el momento en que lo enfrentaron, la imponente pared de músculos, la postura desgastada pero intacta, la abrumadora presión que irradiaba de él, supieron exactamente quién era. Todos los hombres lobo lo hicieron. La historia del héroe de Tierra de Bronce se había extendido por todos los rincones del reino. Y a pesar de la separación entre las manadas, a pesar de las diferentes ideologías y lealtades, había algo que ni siquiera el tiempo podía borrar. Respeto. Aunque nunca pudieran caminar bajo su liderazgo, la fuerza y la historia de Jack eran innegables. Era alguien de quien los jóvenes hombres lobo hablaban con admiración y asombro. Y ahora, esa leyenda viviente los miraba con una expresión que podía aplastar montañas. Su voz, al hablar, se había amplificado con ki, profunda y autoritaria, tan poderosa que el propio bosque respondió. Los pájaros salieron disparados de los árboles, huyendo de la onda expansiva. Las hojas se sacudieron. Los animales se dispersaron. Incluso Esteve, de vuelta en su campamento, levantó la cabeza en el momento en que el sonido resonó por las montañas. «Algo está pasando», murmuró Esteve, poniéndose de pie. «Espero que no sea nada grave». Pero él sabía que no debía asumir eso. Mientras tanto, en el suelo del bosque, los 4 hombres lobo que perseguían a Lily sintieron que su coraje se desvanecía por completo. Habían superado en número a sus oponentes antes, y aún así no tenían ninguna posibilidad contra la fuerza de Lupus. Pero ahora, enfrentando a Jack, no se atreverían a mover un músculo. Los ojos de Jack ardían con una furia rara y aterradora mientras daba un paso adelante. «Escuché lo que dijiste desde lejos», gruñó Jack. «¿Intentaste atacar a mi familia?» Su sola presencia les hacía un nudo en la garganta. Deberían haber salido palabras, excusas, cualquier cosa, pero sus bocas se negaban a funcionar. Sus cuerpos se tensaron. Sus instintos les gritaban que una frase equivocada podría resultar en su muerte. Lily lo vio. Vio la tensión en la mandíbula de Jack, la ira contenida en su postura, y aún más, vio lo rápido que la situación podía descontrolarse. «Jack», dijo Lily suavemente, tirándole del brazo. Fue solo un malentendido. Se giró hacia ella. Estaba pálida, conmocionada, con marcas en las muñecas y los antebrazos que mostraban exactamente cómo la habían obligado a tumbarse y sujetado antes. «Por favor, vámonos a casa». Jack miró fijamente a los 4 hombres lobo un buen rato, tanto que sintió que el aire mismo iba a romperse. Reconoció el olor de su manada. Sabía que pertenecían a Esteve. Y una parte de él quería interrogarlos, exigir respuestas, castigarlos por atreverse a tocarla. Pero luego volvió a mirar a Lily, a su miedo, a su cansancio, a la súplica silenciosa en sus ojos.
Exhaló con fuerza por la nariz. Sin decir palabra, Jack abrazó a Lily. Su instinto protector se despertó. Ella hundió la cabeza en él, aferrándose a su camisa como un ancla. Luego se dirigió a Lupus. «Joven», dijo Jack, «regresemos». «¿Jovencito?» Lupus Perpedio. Lo habían llamado de muchas maneras antes. Engreído, imprudente, ruidoso, molesto, pero nunca jovencito. Claro que, comparado con la edad, la experiencia y la presencia de Jack, tenía sentido. Jack saltó a la oscuridad sin dudarlo, seguido de cerca por Lupus. Los tres desaparecieron en el bosque, dejando a los 4 hombres lobo inmóviles. Durante varios segundos el grupo permaneció en silencio. Entonces uno de ellos finalmente se inclinó y extendió la mano hacia el cuerpo. «Vamos», murmuró. «Llevemos a nuestro hermano al campamento». Levantaron la figura sin vida con solemne cuidado, y cuando se giraron, se sorprendieron al ver a Esteve parado allí, ya esperando, con 2 miembros mayores de su manada detrás de él. «Steve, ¿estás aquí?», tartamudeó uno de los hombres lobo más jóvenes. «¿Qué pasó?», preguntó Esteve en voz baja. «No estamos completamente seguros», explicó el hombre lobo con ansiedad. «Cuando vinimos a investigar, encontramos su cuerpo así, descuartizado. Y había una mujer de pie junto a él. Él tragó saliva. Olía igual que las demás, como las criaturas que nos atacan constantemente. Y tenía los ojos rojos. Intentamos buscarla para obtener respuestas, pero entonces Lupus, nuestro Lupus, intervino y empezó a protegerla. Luego llegaron los demás, y pensamos que aún podíamos traerla, pero entonces apareció Jack. En el momento en que Esteve escuchó la voz, ya había adivinado quién estaba involucrado. Jack estaba protegiendo a la mujer, continuó el hombre lobo. Se la llevó a ella y a Lupus y se fue. No entendemos qué está pasando. Esteve, ¿crees que la manada de Jack está detrás de esto? ¿Nos están enviando esos monstruos? ¿Intentan iniciar una guerra? Esteve no respondió inmediatamente. En cambio, se agachó y cargó el cadáver de su compañero de manada sobre el hombro. La sangre le empapó la ropa, pero no se inmutó. No le importaba ensuciarse. Eso desaparecería con el agua. Pero las consecuencias de este momento no serían. «No», dijo Esteve finalmente con voz firme. «No creo que la manada de Jack esté haciendo esto». Cerró los ojos brevemente. «Pero creo que alguien se está entrometiendo en todo esto. Alguien intenta obligar a nuestras manadas a luchar». El bosque se sentía más frío. «El problema», continuó Esteve, «es que quizá ya sea demasiado tarde para razonar con la otra parte. Deberíamos prepararnos para lo peor». Los hombres lobo intercambiaron miradas inquietas. Mientras tanto, mientras Lupus viajaba de regreso con Jack y Lily, no pudo ignorar la voz tranquila e intrusiva que le rondaba la cabeza. Una voz que se parecía peligrosamente al tono petulante de Kai. «¿Lo que hice cambió algo del pasado? Si no hubiera intervenido, ¿habrían matado a Lily? ¿Arruiné el flujo de todo? Me preocupa haber cometido algún error». Capítulo 1656. Pasando al siguiente paso. Lupus siguió a Jack, incluso cuando regresaron a la ciudad, y decidió quedarse junto al hombre lobo mayor sin cuestionarlo. Supuso que Jack habría dicho algo si no lo hubiera querido allí, o si hubiera tenido que irse y darle espacio. Jack no era de los que ocultaban sus intenciones, y Lupus no era de los que ignoraban las señales tácitas. Sin embargo, ninguna llegó. Así que simplemente siguió caminando en silencio detrás de él, a su ritmo. Finalmente, tras cruzar las puertas familiares y pasar junto a los guardias, quienes saludaron respetuosamente a Jack, regresaron a la base principal de operaciones. No regresaron a la casa de Jack ni a las áreas de descanso habituales, sino directamente a su oficina. Era un lugar donde Jack manejaba asuntos de la manada, un lugar privado y seguro. «¿Te importa esperar afuera?», preguntó Jack finalmente, mirando a Lupus. Su voz no era áspera, pero tenía un tono firme. Era la primera vez que Jack le hablaba abiertamente desde todo lo ocurrido en el bosque, y Lupus simplemente asintió, haciéndose a un lado sin quejarse.
Dentro de la oficina, Jack quería hablar primero con Lily para hacerse una idea general. Le preguntó qué había pasado, por qué se había ido de la ciudad, pero no lo hizo con enojo ni con tono acusador. Jack había vivido con Lily lo suficiente como para conocer su naturaleza, y al ver su expresión conmocionada, supo de inmediato que Lily no haría algo tan imprudente por voluntad propia. Podía percibir que estaba asustada, confundida y profundamente insegura de sus propios recuerdos. Explicó que lo último que recordaba eran ojos rojos, solo esos ojos, y después se encontró de pie en lo profundo del bosque, mirando fijamente un cuerpo en el suelo. Luego, les contó todos los detalles antes de que Lupus y Jack llegaran. Relató todo lo que pudo recordar, incluso los momentos perdidos, disculpándose repetidamente a pesar de que Jack nunca la culpó. «Ya veo», dijo Jack finalmente, dejando escapar un suspiro lento mientras intentaba procesar la información. «Por ahora, quédate aquí y descansa un poco. Usa la habitación de invitados detrás del estante de la biblioteca. Tendré a algunos vigilando para que nadie más venga a visitarte esta noche». Hizo una pausa antes de agregar en voz baja, aunque dudo que quien hizo esto regrese hoy. Jack tenía muchas cosas en la cabeza. Demasiadas. Se le ocurrían varias posibilidades. Una de las razones por las que la manada de Esteve perseguía a Lily podría ser porque creían que estaba allí para atacarlos, porque era como las otras con las que Bluebeard había lidiado antes. Si estuvieran lidiando con la misma extraña infección o maldición, entonces, desde su punto de vista, Lily habría parecido una amenaza. Esteve y su manada podrían estar enfrentándose al mismo lío. Esteve también podría haber recibido la visita de la misma persona misteriosa que Jack conoció, y esa persona podría haberle dicho lo mismo, que la única manera de detener estos ataques era que los dos alfas lucharan. De ser así, este incidente podría haber sido el primer paso de Esteve, o al menos el resultado del pánico y la incomprensión. Aunque Jack dudaba que Esteve se atreviera a actuar contra Lily, ¿quién sabía cuál era la situación de Esteve? La desesperación podía llevar a cualquiera a tomar decisiones precipitadas. El problema es que, mi familia está sufriendo mucho por todo esto, y ahora se está extendiendo, no solo a mi familia, sino también a los de afuera, pensó Jack, apretando la mandíbula. Al salir, miró hacia Lupus, que seguía de pie, erguido y alerta, con la mirada hacia adelante como un perro guardián silencioso. «Tengo que agradecerte, nuevo», dijo Jack. «No llevas mucho tiempo en la manada, pero por lo que me cuenta Lily, dijo que la protegiste. Sinceramente, no sé qué le habría pasado si no hubieras estado allí». El problema era que Lupus pensaba lo mismo, pero por razones muy diferentes. ¿Estaba Lily destinada a morir originalmente? De ser así, ¿no habría su muerte desencadenado la lucha entre los dos alfas? Al mirar la pantalla del sistema, seguía indicando que parte de la misión, elegir un bando, era válida. Eso significaba que el evento principal de esta línea temporal aún no se había desencadenado, lo que le hacía esperar no haber arruinado algo por completo al intervenir. «Pero tengo que preguntarte», continuó Jack, «¿por qué estabas allí en ese momento? ¿Por qué te marchaste de la ciudad?» «¿Casualidad?», respondió Lupus de inmediato, sin dudarlo. «No conozco a tu esposa, pero la he visto por ahí. Sinceramente, había un olor que me molestaba». Se dio un golpecito en la nariz suavemente. «Mi olfato es más sensible que el de otros, y fue entonces cuando la vi, casi aturdida, caminando, y luego se fue de la ciudad. Me pareció extraño, así que la seguí, esperé y me lancé cuando creí que podía». Su respuesta pareció satisfacer a Jack. O tal vez habría hecho más preguntas si hubiera estado en su mejor estado de ánimo. Tal como estaban las cosas, a Jack no le importaban mucho los detalles. Lupus había protegido a su esposa, así que Jack supo al instante que no era alguien de quien preocuparse, no ahora. «Puedes ir a descansar», dijo Jack. «Y diles a tus amigos que también descansen. Tengo algo que hacer». Lupus no estaba seguro de qué quería decir Jack con eso, pero parecía que el alfa había tomado una decisión pesada, que pesaba mucho en su corazón. «No sé si esta es la decisión correcta. Ojalá estuvieras aquí para guiarme, jefe. Me habrías dicho qué hacer».
O tal vez no lo habrías pensado y simplemente lo habrías hecho, pensó Jack, sintiendo el dolor de la incertidumbre. Unas horas más tarde, Bluebeard finalmente había regresado con los otros caballeros, así como con 2 cautivos, ambos atados, ambos con los mismos siniestros ojos rojos brillantes. Capítulo 1657. Una decisión difícil. El sol había salido, proyectando su luz temprana sobre la ciudad, y Lupus, junto con los otros 2, finalmente logró dormir un poco. Su descanso fue breve, superficial y lleno de inquietud, pero al llegar la mañana, Kai los convocó de inmediato a los 3 a la azotea. Quería que estuvieran juntos en cuanto despertaran. Kai había insistido en que durmieran precisamente porque presentía que algo importante se estaba gestando. Desde el regreso de Pájaro Azul la noche anterior, una tensión inconfundible se había apoderado de toda la ciudad. A través de sus investigaciones nocturnas, Kai había percibido una conmoción, sutil pero latente, dentro del reino del Ala Roja. Pero no había podido investigar a fondo sin exponerse. Así que la única fuente real de verdad que tenía era Lupus. Necesitaba escuchar, palabra por palabra, lo que había sucedido. Y debajo de eso, Kai había notado el detalle más importante de todos. Lily había regresado con vida. Basándose en todo lo que habían aprendido, todo lo que sabían sobre cómo se suponía que se desarrollarían los acontecimientos, Kai estaba seguro, si fuera un apostador, de que Lily estaba destinada a morir esa noche. Y aún así, no lo había hecho. Entonces, una vez que Lupus terminó de contar los acontecimientos, Kai no pudo contenerse más. ¿Te das cuenta de lo que podrías haber hecho?, preguntó Kai con voz cortante y desenfrenada. El objetivo del sistema es que presenciemos las cosas tal como deben suceder. Pero interferiste directamente en un gran acontecimiento. Lupus apretó la mandíbula. ¿Y si te equivocas? ¿Y si me quedo ahí parado y la dejo morir? Esto parece real, Kai. Este mundo podría ser tan real como el nuestro. ¿Y si es real?, replicó Kai. Entonces puede que hayas alterado un evento real que se extiende a nuestro mundo. Y si este mundo no es real, si es el tipo de lugar creado para la misión del sistema, entonces tal vez nunca veamos el evento que debemos ver. Podríamos quedar atrapados aquí para siempre. La expresión de Kai se endureció. Sea cual sea la verdad, la conclusión es la misma. No deberíamos estar aquí. Así que lo mejor, lo único inteligente, es no hacer nada. Se volvió hacia Gary, esperando apoyo, esperando la voz de la razón. Pero Gary simplemente se cruzó de brazos y respondió con un tono tranquilo y sincero. Creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Sinceramente, si yo estuviera en el lugar de Lupus, creo que habría hecho lo mismo. Así que no lo culpo. En todo caso, Gary asintió levemente. Estoy orgulloso de él. Al fin y al cabo, Lupus era parte de su familia. Gary había pasado tanto tiempo dudando de si las intenciones de Lupus eran genuinas, de si hablaba en serio cuando dijo que no quería pelear con Gary ni hacerle daño a su padre. Pero las acciones de Lupus anoche eran prueba suficiente. Ni siquiera Kai pudo seguir discutiendo. Lo hecho estaba. No podían retroceder el tiempo, y ninguna reprimenda podría revertir la decisión de Lupus. Así que, finalmente, Kai se cruzó de brazos y se mordió la lengua. El evento había pasado. Cualesquiera que fueran las consecuencias, ya estaban en camino. Más tarde esa tarde, Jack fue llamado al castillo principal para una reunión privada, que incluía solo a él y a Bluebeard. Te llamé porque quería preguntarte qué crees que deberíamos hacer, dijo Bluebeard. Según los informes que he recopilado, sea lo que sea, esto no se ha propagado fuera de la zona. Nadie en las otras ciudades ni en el ayuntamiento ha oído nada al respecto. Se pasó una mano cansada por la frente. Si otro desastre se extiende por Tierra Bronce, incluso mencionarlo podría causar pánico. Podría empeorar las cosas, sobre todo si esto termina siendo un asunto menor. La presión que pesaba sobre Pájaro Azul era enorme. Su posición implicaba que el más mínimo error de juicio podía sembrar el caos en todo el reino. El dolor de cabeza que acarreaba era evidente.
Capturaste a 2 y los trajiste, dijo Jack. ¿Los magos descubrieron algo? ¿Una cura? ¿Una solución? ¿Algo? Bluebeard meneó la cabeza. No. Por un tiempo, estuvieron enloquecidos, completamente insensibles. Pero mediante pruebas, los magos descubrieron algo, buscaban algo. Y ese algo era sangre. Jack sintió que se le encogía el estómago, pero dejó que Bluebeard continuara. Les dimos un poco. Con cuidado, en cantidades controladas. Y el antojo desapareció. Recuperó la conciencia, temporalmente. Pero cuando les preguntamos qué había pasado, no recordaban nada. Ni quién los transformó, ni cómo terminaron así, nada. Bluebeard suspiró profundamente. E incluso entonces, al sacarlos al exterior, el sol les quemó la piel. Los magos dicen que eso significa que la infección aún está presente en sus cuerpos. Así que están atados por ahora, bajo observación, hasta que sepamos si se revertirán. Jack ya sabía la verdad. Había vivido con la condición de Lily lo suficiente como para comprender exactamente cómo terminaría esto. Lo dijera o no, ya sabía que no había cura, al menos no la que Bluebeard esperaba. Pero en lugar de dar la noticia, Jack dio un paso adelante. No sé cómo curarlos, dijo Jack en voz baja. Pero creo que sé la razón y cómo detenerlo. Me temo que voy a necesitar tu ayuda, porque no sé si puedo hacer lo que hay que hacer con mis propias manos. Levantó la cabeza, con la mirada firme pero llena de dolor. Bluebeard, me ayudarás a luchar contra Esteve y su manada. Capítulo 1658. A la guerra. Pájaro Azul no le respondió a su amigo de inmediato. En cambio, se quedó allí sentado, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos entrecerrados, reflexionando un buen rato. El silencio se prolongó entre ambos, pesado e incómodo, hasta que finalmente exhaló lentamente y habló. «Me estás ocultando algo», dijo Pájaro Azul. Su voz no era acusatoria, solo pesada. «Que pienses que luchar contra Steven va a detener todo esto. Me parece una locura». «De verdad que sí», frunció el ceño. «Pero al mismo tiempo, sé lo que me pasó. Sé lo que pasé. Y soy uno de los héroes que formó parte de la venganza del dragón, así que no puedo ignorarlo por completo». Se reclinó y pareció más cansado de lo que Jack había visto en mucho tiempo. «Pero también deberían saber esto», continuó Bluebeard. «Solo superé lo que hice gracias a quienes me rodeaban. Nunca habría sobrevivido, nunca habría superado nada de eso, si hubiera estado sola. En aquel entonces, todos ustedes me ayudaron cuando yo no podía con mi propio peso». Sus ojos se suavizaron. «Así que», dijo al fin, «acepto tu ayuda. Pero Jack, deberías apoyarte un poco más en nosotros. No deberías intentar guardártelo todo y seguir adelante solo. Y no se trata solo de ti, esto nos aplica a todos. No tienes que afrontar esto solo». Jack no le dijo por qué. No le contó la verdad tras su miedo, ni lo que Unsoku había dicho, ni lo que creía que se avecinaba. No podía, todavía no. En cambio, inclinó la cabeza profundamente. «Gracias». Tras dejar a Bluebeard, el día continuó y la presión sobre Jack no hizo más que aumentar. Al mediodía, había pedido a los hombres lobo que se reunieran en el centro de su base. La llamada había sido inusual, tan urgente que todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. El punto de encuentro era la gran plaza abierta donde las tiendas locales bordeaban los senderos curvos de piedra, envolviéndose protectoramente en torno a la fuente que fluía en el centro. Era una zona común, un lugar bullicioso y animado, pero hoy el ambiente era denso. Jack salió a su balcón, desde donde observaba a toda la reunión. Su expresión era seria, más seria que la mayoría jamás había visto. «Hace mucho que no nos reunimos con toda la manada», susurró uno de ellos. «¿Ha pasado algo? ¿Tiene que ver con el regreso de Bluebeard ayer?», preguntó otro. «Oía gente decir que pasó algo extraño. Algo grave». «¿Qué pasó?». «No lo sé. Solo sé que algo pasó». Gary, Lupus y Kai también estaban entre la multitud, cada uno mirando hacia arriba con sus propias expectativas y preocupaciones. No dijeron nada,
pero los tres estaban tensos. Jack miró a su izquierda. Normalmente, Galdark estaría a su lado, pero el hombre aún no había regresado. Le había informado a Jack que saldría a buscar a alguien que podría ayudarlo, una forma discreta de decir que buscaba a Lenny Steele. El propio Jack había intentado buscar a Lenny antes, pero nunca había podido realizar una búsqueda completa. Sus deberes con la manada, con el reino, con Lily, todo lo frenaba. Pero Galdark era un hombre lobo, uno de los mejores rastreadores entre ellos. Si alguien tenía alguna posibilidad de encontrarlo, ese era él. Pero aún así, no había regresado. Jack colocó ambas manos sobre la barandilla, dejando que su voz se proyectara a través del amplio espacio. Gracias a todos por reunirse aquí hoy. Los murmullos murieron instantáneamente. Estoy seguro de que todos saben que nuestra especie, los hombres lobo, somos diferentes, continuó Jack. E incluso nosotros tenemos una historia de la que nos cuesta escapar. Los rostros se removieron con inquietud. Algunos ya presentían lo que se avecinaba. Me temo, dijo Jack lentamente, que debido a una decisión que tomé, toda Broncelán está sufriendo ahora. Una ola de conmoción se extendió por la multitud. Incluso los más cercanos a Jack nunca lo habían oído hablar así, culpándose abiertamente. Muchos de ustedes quizá no lo entiendan, añadió Jack. Y no les pido que lo entiendan del todo. Pero hoy, apretó la mandíbula. Hoy he decidido marchar, y enfrentarme a la otra manada alfa. Se oyeron jadeos. Incluso los tres forasteros reaccionaron con fuerza. Así que parecía que iba a pasar de todas formas, murmuró Gary en voz baja. Incluso con el lupus interfiriendo. Kai se cruzó de brazos. Lo que significa que lo que pasó estaba mucho más ligado de lo que pensábamos. No pudimos detenerlo. Aunque no lo dijo en voz alta, la expresión de Gary delataba su decepción. No había odio entre las manadas. Eran diferentes, sí, pero rivales por circunstancias, no por elección. Una pelea entre ellos no serviría de nada. Jack continuó hablando. Luchar contra otros como nosotros, cuando no los odiamos, sé que será difícil. Entiendo si no se atreven a hacerlo. Su mirada recorrió a los lobos que estaban abajo. Así que, si no quieren luchar, son libres de quedarse aquí. No les guardaré rencor a ninguno de ustedes. Algunos hombros se hundieron en alivio. Otros se tensaron con determinación. En una hora, declaró Jack, aquellos que estén dispuestos a viajar conmigo para enfrentarse a la otra manada, por favor, reúnanse frente a la puerta norte. Retrocedió, dejando que la multitud susurrara y debatiera entre sí. Pero nadie recibió miradas más confusas que Gary, Lupus y Kai. Entendían más que los demás, pero aún no lo suficiente como para detener lo que se avecinaba. Pasó una hora rápidamente, y pronto el grupo se reunió frente a la puerta. Unas 30 personas estaban listas, armadas y en silencio. Hay más de lo que pensaba, susurró Kai. Esperaba a unos 10. Gary Asensio. Sigue siendo más pequeño que la manada de Esteve. Mucha gente decidió no luchar. No se les puede culpar. Quizás simplemente no quieren enfrentarse a Esteve. Ah, ¿sí? ¿Sois vosotros tres? Una voz familiar se acercó por detrás. Se giraron y vieron a Pájaro Azul caminando hacia ellos. Quería preguntarte cómo estabas, dijo con naturalidad. Los hombres lobos cercanos miraban con los ojos muy abiertos como uno de los famosos héroes hablaba tan cómodamente con los recién llegados. ¿Qué estás haciendo aquí? Kai preguntó sin rodeos. Bueno, eso no es muy agradable, bromeó Bluebeard. Es la primera vez que te veo en mucho tiempo y es casi como si no me quisieras aquí. Kai no respondió. Bluebird suspiró levemente. Estoy aquí porque Jack me lo pidió. Le preocupa no poder hacer lo que debe hacerse. Entonces su tono cambió, suave, serio. Pero, a decir verdad, continuó Bluebeard, también quería hablar con ustedes tres. El problema con Jack, lo que está pasando a su alrededor, tengo el presentimiento de que podría estar yendo por mal camino. Y si es así, entonces tal vez yo sea quien intervenga. Sus ojos se endurecieron.
Justo lo mismo que hizo conmigo en ese momento. Capítulo 1659. El mejor de los tres. Dado que lo que Jack estaba a punto de hacer, y lo que pretendía que todos hicieran, era claramente un asunto serio, no sorprendió a nadie que Pájaro Azul estuviera presente entre el grupo reunido. Su sola presencia le dio más importancia al momento, sobre todo por los rumores que circulaban discretamente por la comunidad. La gente había escuchado fragmentos de información, como recientemente le habían pedido a Jack que ayudara a Pájaro Azul en una misión difícil, como habían enviado caballeros el otro día y como había sucedido algo significativo. Ahora, al ver a Jack reunir a toda la manada y anunciar abiertamente que marchaban contra Esteve y la otra manada, muchos, naturalmente, conectaron los cabos. Si ambos eventos estaban relacionados, y para todos los que escuchaban, esa parecía una conclusión obvia, entonces lo que hubiera sucedido en la misión de Bluebeard había involucrado de alguna manera a la manada de hombres lobo de Esteve. Y el resultado de esa participación era la situación a la que se enfrentaban ahora. Estaba un poco preocupado de que con solo esta cantidad de gente, no pudiéramos vencer a la otra manada, susurró un hombre lobo a un amigo, pero si tenemos a Pájaro Azul de nuestro lado, eso no debería ser un problema, ¿verdad? Claro. ¿Pero no parece que conoce a esos tres nuevos? Qué raro. ¿Verdad? Respondió otro. Quizás fue él quien los trajo. O quizás los conoció durante alguna expedición. Dijeron que eran de un pueblo lejano, ¿verdad? Aunque al principio los tres se sintieron aliviados al ver a Bluebeard allí, familiaridad en un momento caótico, otra preocupación se apoderó de ellos rápidamente. Entre las dos manadas, ya creían que la de Jack superaba a la de Esteve. Con Bluebeard apoyándolos además, no podían imaginar que el otro bando tuviera alguna posibilidad. Solo había un pequeño consuelo: Bluebeard no parecía alguien que pretendiera matar a Esteve. Haciendo una señal a los tres, les indicó que se alejaran del grupo, aumentando aún más las sospechas de los demás hombres lobo. Pero Pájaro Azul lo hizo solo porque sabía lo agudo que era el oído de los hombres lobo. Los ciudadanos comunes lo olvidaban constantemente, hablando mal de los hombres lobo al alcance del oído sin darse cuenta, pero Pájaro Azul había estado con ellos el tiempo suficiente para comprender lo cuidadoso que debía ser. Ustedes tres. Empezó Bluebeard en voz baja una vez fuera de alcance. ¿Consiguieron averiguar qué le preocupa a Jack? Tengo el presentimiento de que lo que le preocupa está relacionado con su decisión de hacer todo esto. Simplemente, no logro comprenderlo. Gary y Lupus miraron fijamente a Kai. Ninguno quería arriesgarse a decir algo que lo irritara más tarde, y Kai solía manejar mejor las explicaciones. Encontramos algunas cosas, respondió Kai con cautela. Algunas están relacionadas con su familia. Asuntos muy personales, de hecho. Por eso ha estado tan desconectado. Pero no encontramos la raíz del problema. Demostraba que estaban investigando y que comprendían la sensibilidad del asunto, a la vez que le proporcionaban a Bluebeard la información justa para formar sus propias teorías incompletas. Tras un largo momento, Bluebeard exhaló lentamente, como si hubiera llegado a una conclusión privada. Lo último que quiero ver es una masacre entre dos manadas, dijo Bluebeard. Sobre todo cuando no tiene por qué haberla. Entonces sus ojos se agudizaron levemente mientras miraba a los tres forasteros. Tengo que pedirte un favor. Como fui yo quien los ayudó a entrar en la manada de Jack, creo que no tienes motivos para negarte. Juntó las manos suavemente antes de que alguno de ellos pudiera hablar. Genial. Ya me lo imaginaba. Creo que los cuatro estamos en el mismo bando. No queremos que este enfrentamiento se convierta en algo sangriento e irreversible. Así que quiero que uno de ustedes vaya al campamento de Esteve y le entregue un mensaje. Estas mismas palabras. Mientras Bluebeard explicaba la naturaleza del mensaje, los tres abrieron mucho los ojos. ¿Hay algo así?, exclamó Gary antes de poder detenerse. Claro, respondió Pájaro Azul con una risita. Todo caballero conoce esta regla, y Jack es un caballero ante todo. Él también la cumplirá. Ahora bien, de los tres, ¿quién es el más rápido? Y, lo que es más importante, ¿quién no llamaría demasiado la atención de Jack si se fuera de repente?
Lupus había conocido recientemente a Jack en persona, y dado su tamaño, fuerza y edad, sin duda destacaba. Gary, bueno, incluso en esa época, su cabello verde lo hacía notar. Ya se había visto obligado a explicar varias veces que simplemente era el cabello con el que nació. Naturalmente, ambos giraron lentamente la cabeza hacia Kai. Y Kai, desafortunadamente, fue el más rápido entre ellos. Parece que ya está decidido, dijo Bluebeard alegremente. Antes de que llegue Jack, despeguen y diríjanse directamente al campamento de Esteve. Kai abrió la boca para protestar, pero Pájaro Azul ya había dado por sentado que lo haría. Sin margen para objetar, Kai se apartó y echó a correr, cruzando los campos abiertos hacia el bosque profundo donde residía la manada de Esteve. Mientras corría, un gemido exhausto e irritado salió de su boca. ¿Qué demonios? ¿Por qué soy yo quien hace esto? ¿No se considera esto interferir? Si entrego este mensaje, ¿no significa que estoy alterando los acontecimientos directamente? Él continuó quejándose mientras corría. Espera, piensa con racionalidad. Bluebeard habría enviado a alguien de todas formas. Claramente le preocupaba que Jack perdiera el control. Si es así, entonces debería correr. Pero quizás, un poco más despacio. Como un humano normal. Él disminuyó el paso. Pero espera, si Bluebeard no nos hubiera encontrado, ¿no habría enviado a un caballero veloz con ki para entregar el mensaje? En ese caso, debería correr más rápido. ¿Pero a qué velocidad? Detrás de él, tanto Lupus como Gary temblaban silenciosamente de la risa, imaginando el caos que se desarrollaba dentro de la mente hiperactiva de Kai. Y finalmente, momentos después, llegó el propio Jack. Capítulo 1660. El encuentro de dos alfas. Cuando Jack llegó, agradeció a todos los que habían acudido a ayudar, y esta vez él mismo lucía un poco diferente. Atadas a su espalda llevaba dos armas enormes, ambas inconfundibles a simple vista. Una era el gran martillo de guerra, pesado e imponente, mientras que la otra era su gran espada, que descansaba diagonalmente sobre sus hombros. La sola presencia de ambas armas provocó una silenciosa oleada en el grupo. Era raro ver a Jack tan equipado, y eso hizo que la gravedad de lo que estaba a punto de suceder se hiciera patente. Tras dar las gracias, Jack no perdió tiempo en detenerse. El grupo empezó a moverse, aunque no tan rápido como muchos esperaban. No hubo una transformación inmediata, ni una carrera repentina hacia el campamento de Esteve. En cambio, marcharon juntos, atravesando las extensas llanuras antes de adentrarse finalmente en el bosque que se extendía frente a ellos. A Gary le pareció extraño. Había supuesto que Jack les ordenaría transformarse y correr directamente hacia el campamento, acortando la distancia lo más rápido posible. En cambio, su ritmo era constante y controlado. No era porque Pájaro Azul no hubiera podido seguirles el ritmo. Gary sabía muy bien que Pájaro Azul podía canalizar y en sus pasos, moviéndose más rápido que la mayoría de las bestias si quería. Así que el avance más lento debía ser intencional. Vaya, ese martillo de guerra sí que es el mismo, dijo Gary en voz baja mientras miraba la espalda de Jack. Sinceramente, no creo que Esteve gane esta pelea si se enfrentan con todas sus fuerzas, sobre todo con un arma como esa. Es impresionante, y tienes razón, respondió Bluebeard, caminando junto a Gary y Lupus cerca de la parte trasera del grupo. Ese martillo de guerra fue fabricado con materiales de una bestia de nivel demonio. Jack tampoco lo derrotó fácilmente. Él y el grupo fueron llevados al límite durante esa pelea. Los ojos de Bluebeard se entrecerraron levemente al aflorar los recuerdos. Los hombres lobos son fuertes por naturaleza, pero parece que cuando se encuentran en verdadero peligro, al menos en el caso de Jack, pueden desarrollar una inmensa cantidad de poder, mucho mayor de lo que normalmente muestran. Lupus portaba un escudo mientras caminaba, con la superficie desgastada pero robusta, mientras que Gary sostenía su propio martillo de guerra. El arma de Gary, sin embargo, era claramente de menor calidad. Carecía de presencia especial o efectos inusuales, sirviendo simplemente como una herramienta sólida en lugar de algo extraordinario.
¿Por qué caminamos en lugar de ir directamente al campamento?, preguntó Lupus. ¿Es para ahorrar energía? No creo que esa sea la razón, respondió Pájaro Azul tras una breve pausa. Antes de irnos, Jack solicitó que su esposa y otros miembros de su familia estuvieran protegidos en el castillo si regresaban. Todos estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Pero después de saber que esta situación involucra a su familia, creo que Jack está aprovechando este momento para reflexionar. Pájaro Azul miró hacia la ancha espalda de Jack. Parece que está dándole vueltas a las cosas mientras avanzamos, en lugar de avanzar a ciegas. El grupo continuó su camino, mientras el bosque se espesaba gradualmente a su alrededor. Gary y Lupus notaban que se acercaban. Por sus visitas anteriores al campamento de Esteve, calculaban que estaban a 1 hora de distancia. Fue entonces cuando una cuarta figura apareció detrás de ellos. Me preocupaba un poco que Jack notara algo, dijo Kai mientras se ponía a caminar junto a ellos. Pero parece tan absorto que ni siquiera se da cuenta de cuántos hombres lobo había al principio. Fuiste más lento de lo que esperaba, respondió Gary, mirándolo de reojo. Estaba empezando a preocuparme un poco. ¿Le transmitiste el mensaje? Sí, lo hice, respondió Kai. Pero, sinceramente, creo que fue una pérdida de tiempo. Parecía que Esteve ya sabía que esto iba a pasar. Él y su manada se estaban preparando. Por lo que pude ver, ya habían decidido hacer exactamente lo que les advertiste. Pájaro Azul arqueó una ceja. Estaba sorprendido, pero no del todo disgustado. Aún así, se preguntaba. Si Esteve y su manada ya estaban preparados, ¿qué les había dado el aviso? ¿Por qué estaban tan seguros de que se avecinaba este enfrentamiento? ¿Había ya una implicación directa tras bambalinas? La respuesta no llegó. En cambio, Jack levantó la mano, indicando a todos que pararan. En un instante, la atmósfera cambió. A la señal de Jack, los hombres lobo comenzaron a transformarse. Sus huesos se movieron, sus músculos se expandieron y sus garras se extendieron mientras sus cuerpos se adaptaban a la batalla. Ya no marchaban simplemente por el bosque. Ahora corrían, avanzando con pasos potentes que atravesaban la maleza. Los hombres lobos se movían con ferocidad, serpenteando entre los árboles con una facilidad innata. Pájaro Azul le seguía el ritmo sorprendentemente bien, pues sus pasos, potenciados por el ki, le permitían mantenerse a su lado sin quedarse atrás. Para un ojo inexperto, su movimiento podría parecer caótico, pero Kai podía ver la estructura que se formaba bajo él. Ni siquiera se dan cuenta, pensó Kai. Han formado roles de forma natural según sus armas y su posición. Esto no se parece en nada a la manada de Esteve. Esto está organizado, como un ejército. La idea se le quedó grabada. Había algo que podía sacar de esto, algo útil para la pandilla de los aulladores si alguna vez regresaba. A medida que avanzaban, el bosque empezó a escasear. Una columna de humo se alzaba sobre la línea de árboles, tenue pero inconfundible. Más allá, se alzaba la imponente montaña, dominando el paisaje con su presencia. Jack saltó hacia adelante y aterrizó con firmeza. Sus pies golpearon el suelo con tanta fuerza que la tierra se quebró bajo sus pies. Los demás lo imitaron, derrapando hasta detenerse tras él. Habían llegado. Frente a ellos estaban Esteve y el resto de su manada. Ya estaban transformados, con las armas en la mano, los cuerpos tensos y preparados. Eran más de 100, mucho más que el grupo de Jack, y estaban listos, con la mirada fija al frente. Si hubo algo que igualó el campo de batalla, fue este momento. Esteve dio un paso adelante, sus ojos brillaban rojos. Jack hizo lo mismo.